Buenos días a todos. Nuestro trabajo se trata de innovación, crecimiento y finanzas para la clase de macroeconomía avanzada de largo plazo. Entonces, nuestra pregunta de investigación para este trabajo es ¿de qué manera el nivel inicial de las innovadores, el nivel inicial del capital de los innovadores influye sobre la concentración del mercado de innovaciones a través del sistema financiero, ¿cierto? Entonces, nuestra motivación parte pues, de los modelos vistos en clase, de Hagen y Howitt, modelos schumpeterianos con sistema financiero, donde veíamos que en efecto el sistema financiero tenía incidencia sobre la innovación. En particular, revisando algo de literatura, encontramos trabajos como el de Hayek, Basilio y Savignac de 2008, donde encuentran que en efecto las restricciones sobre la financiación desincentivan la innovación en modelos de schumpeterianos. Hori 2020, también partiendo de estas restricciones, encuentra que en un escenario con firmas innovadoras y homogéneas, el óptimo debería ser tasas de interés nominal igual a cero para tratar un poco de mitigar esas fricciones en el sistema financiero. Sin embargo, también encuentra que cuando hay heterogeneidad en las firmas innovadoras, para evitar que caigan los recursos en innovadores no tan eficientes, las tasas de interés nominales deben ser estrictamente positivas. Entonces, con esto en mente, nos surge esta idea, esta pregunta que es, entonces, ¿qué efectos tiene sobre el crecimiento el acceso desigual de los innovadores al sistema financiero? Bueno, acá continuamos con la hipótesis de nuestro modelo, que es que entre más capital inicial tiene la firma, las condiciones de crédito son mejores. El primer paper de Bakhtiari, Breunik, Magnani y Zhang dice que el tamaño de la firma es importante al momento de recibir un crédito. Y esto se da por causa del colateral. Entonces, las firmas más grandes son las menos afectadas por las asimetrías de información debido a que tienen mayores activos que pueden actuar como colateral. Y tener un colateral se estudia en la literatura que esto provee un mejor acceso a los mercados financieros. En este orden de ideas, las firmas más pequeñas y jóvenes no tienen activos lo suficientemente grandes y por lo tanto van a tener mayores restricciones al crédito. Continuamos con la evidencia empírica. Entonces, las empresas pequeñas y medianas presentan condiciones de crédito más restringidas que las firmas más grandes. Y un working paper del Banco Mundial tomó datos de 135 países para el periodo de 2006 a 2014 y en estas encuestas les preguntaban a las firmas que seleccionaran cuál era el mayor obstáculo para sus operaciones. Y un mayor porcentaje de firmas pequeñas identificó que este obstáculo era el acceso al crédito, mientras que las firmas grandes en menor proporción lo identificaron como el mayor obstáculo. Asimismo, se observa en esta investigación que la mayoría de las firmas que no solicitaron préstamos cuando los necesitaban reportan que la razón por la que no lo hicieron fue que les aplicarían tasas de interés más desfavorables o no tan favorables. Bien, entonces el modelo que nosotros estamos usando para poder explicar esta intuición que tenemos es el modelo ampliado de Hagen y Howitt de 2009 con sistema financiero que tiene asimetrías de la información. Entonces, este es un modelo como los que hemos visto en clase de 3 sectores, el sector de las ideas, de bienes intermedios y de bienes finales, y tiene un sector financiero en el que los bancos le prestan a los innovadores para que ellos produzcan los insumos de los bienes intermedios y las firmas de bienes intermedios a su vez los insumos de los bienes finales. Entonces, lo que tenemos en este modelo es que vamos a modelar la forma en la que los bancos deciden sobre esa asimetría de la información que tienen y vamos a decir que como ellos no pueden observar qué tan buen innovador es una cierta firma, sino que van a observar es el capital acumulado que ellos tienen, es decir, el colateral que les pueden presentar en caso de que ocurra un default o que la innovación no sea exitosa. Y por esa razón es que la forma de diferenciar entre tasas de interés que se le van a ofrecer a los innovadores va a depender estrictamente desde el capital acumulado, no de qué tan bueno es un innovador o no. Entonces,
Estas son las modificaciones que nosotros planteamos para el modelo. Decimos que los bancos van a escoger una tasa de interés a la que le prestan el capital a cada parte y esa tasa de interés va a ser una función que depende de manera homogénea y creciente del nivel de capital acumulado de cada firma. Entonces, los innovadores con mayor capital acumulado a priori pueden apalancarse un poco más en los bancos con una tasa de interés más favorable. Y ellos son los que más pueden aumentar su probabilidad de éxito en la innovación, recordando que para poder innovar, los recursos aumentan la probabilidad de éxito de las ideas que se están produciendo. ¿Qué sería una idea exitosa? Una idea que aumente la productividad total de los factores, y ese es el tipo de ideas que se le pueden vender a los productores de bienes intermedios. Entonces, esta es una pequeña muestra del modelo. Decimos entonces que los bancos le asignan una tasa de interés a las firmas innovadoras dependiendo de cómo están ubicadas dentro de la distribución de ingreso. Entonces, decimos que cada firma tiene una acumulación de capital W sub I, y esa acumulación de capital puede estar arriba o abajo del promedio. Si está arriba del promedio se le considera una firma rica, si está abajo del promedio se le considera una firma pobre. Y entonces decimos que la tasa de interés, o sea, es decir, el precio que se le cobra al innovador por el préstamo de recursos, va a ser más alta para las firmas más pobres y va a haber una tasa de interés más baja para las firmas más ricas. Decimos entonces que se puede comparar la probabilidad de innovación de ambas firmas y los resultados de nuestro modelo que ya vamos a presentar nos apuntan a que la probabilidad de éxito de las firmas innovadoras pobres, esta de acá, va a ser más baja que la probabilidad de éxito de las firmas innovadoras más ricas. La razón de esto es porque el acceso a los recursos que son necesarios para aumentar la probabilidad de éxito va a ser más fácil para las firmas más grandes. Las firmas más pobres van a tener más dificultades en el acceso a crédito. Vale, entonces los resultados de nuestro modelo, como mencionábamos, muestran que la frecuencia de innovaciones va a ser mayor para las firmas ricas que para las firmas pobres, dado al costo de la financiación, ¿no? Entonces, para hablar de la tasa de crecimiento de nuestro modelo, entonces asumimos que hay una proporción teta de firmas ricas en la economía y una proporción no menos teta de firmas pobres en la economía, donde entonces la frecuencia de innovaciones en la economía va a ser el promedio ponderado de estos dos sectores. Entonces, esta es la expresión que es mu barrita, que es nuestra frecuencia de innovaciones en la economía. Entonces, si vemos la tasa de crecimiento, esto significa que esta va a ser nuestra expresión de la tasa de crecimiento, que si hacemos estática comparativa con el modelo original, vemos que en efecto la tasa de crecimiento va a ser menor debido a estas restricciones o estas fricciones en el sistema financiero, donde de nuevo tenemos el resultado principal es que los costos, la diferenciación de costos para firmas ricas innovadoras y firmas pobres innovadores va a hacer que tengamos una diferenciación en la tasa de crecimiento, en la tasa de innovaciones, que a su vez impacta la tasa de crecimiento de la economía. Esto lo vemos de forma más clara en la siguiente gráfica, donde lo que vemos claramente es que si bien vamos a tener el crecimiento de largo plazo en ambos sectores y en la economía como tal, vamos a tener que las firmas más ricas o con capital inicial más alto van a tener una frecuencia de innovaciones más alta que las firmas que inician con un capital más bajo, ¿no? Lo cual coincide con lo que veíamos en la evidencia empírica inicial, donde las firmas con menor capital inicial enfrentan restricciones más fuertes para acceder a financiación, lo cual hace que su probabilidad de éxito sea menor, ¿no? Y ese es el resultado principal de nuestro modelo. Muchas gracias y feliz día.